Buenas noches, profesora. Yo me presento, soy Bastián Torres, estudio Ingeniería Agrícola. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Carlos Salinas y al igual que mi compañero, también soy estudiante de Ingeniería Agrícola. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre las etapas fenológicas de la cebada. Bueno, las etapas fenológicas comienzan con la germinación. Esta inicia con la transformación de las reservas nutritivas del embrión. Para eso se requiere humedad, calor y oxígeno. Para una óptima germinación, la temperatura debe ser de 20 grados Celsius. La mínima está entre 4, entre 3 y 4, la máxima de 28 a 30 grados. Bueno, a continuación sigue la etapa de emergencia. Luego que la semilla germine, en aproximadamente de 5 a 10 días, eso depende de la temperatura y humedad del suelo, comienza a emerger el coleóptilo. Bueno, el coleóptilo es la estructura dura que rompe el suelo y permite dar paso a la primera hoja. Luego sigue la etapa del amacollamiento, que estos son tallos secundarios que se originan del tallo principal. El número de macollos depende de la variedad sembrada, de la densidad de siembra y de las condiciones climáticas. Bueno, el número de macollos es súper importante, ya que estos se determinan en el número de espigas y por consecuencia rendimiento. Luego de esta etapa sigue el encañado. En esta etapa se comienza a observar el primer nudo y es posible también visualizar la futura espiga, la cual se encuentra sobre dicho nudo. Ya, esta espiga tiene un tamaño aproximadamente de 5 milímetros. Bueno, la etapa siguiente, esta se realiza a continuación de la emergencia de la arista hasta que está totalmente expuesta la espiga. Luego sigue la etapa de floración. Acá ocurre la aparición del primer estambre, días de la espiga que esté afuera. La apertura de las flores comienza en el segundo tercio de la espiga, empezando con la espiguilla, posteriormente con los laterales y continúa hacia arriba y hacia abajo. La floración completa se realiza aproximadamente entre 2 y 3 días. Bueno, luego viene la formación y llenado de grano. En esta etapa el grano necesidad de agua y comienza con el aumento de materia seca. El llenado del grano dependerá de la humedad que tenga el cultivo, así como también el manejo que se le ha realizado. El llenado del grano de la cebada se completa en aproximadamente entre 30 y 35 días después de la floración. Luego de esta etapa sigue la madurez fisiológica. Acá es cuando el grano llega a un porcentaje de 40 de humedad. La madurez del campo se produce cuando el grano se seca, se encoge y se endurece. Bueno, y en la novena y última etapa de la fenología sigue la senescencia. Acá es cuando la madurez ya es total, se seca el último entrenudo, los granos ya están muy duros y se muere la planta. Acá se inicia la cosecha con una humedad de grano inferior a 13%. Luego tenemos la duración de la etapa fenológica. Bueno, acá la germinación, la semilla se demora alrededor de 2 a 8 días. En la etapa de emergencia tiene una duración de 5 a 10 días dependiendo de la temperatura y humedad del suelo. La etapa de floración tiene como una durabilidad de 2 a 3 días. La formación y llenado de grano se tarda en completar entre 30 y 35 días. Y la maduración se completa de 2 a 3 meses. Bueno, yo le voy a hablar de los cambios morfológicos de las etapas. En la etapa de 0 a 25 días empieza la etapa vegetativa, donde se notarán las primeras hojas. Luego de 25 a 60 días comienza la etapa reproductiva, donde ocurre la iniciación floral. Luego tenemos la etapa de maduración, de tallos, hojas y el buche. Entre 60 a 100 días será la etapa de maduración, donde se verá la floración y madurez fisiológica de la cebada. Características de la etapas fenológicas. Tenemos la temperatura. Las temperaturas óptimas para todas las etapas de la cebada es de 20 grados Celsius. A esta temperatura el crecimiento del cultivo será adecuado y uniforme.
La temperatura tiene un efecto universal, puesto que en todas las etapas fenológicas, a medida que la temperatura aumenta por encima de una base de 10 grados Celsius y hasta una temperatura óptima de 20 grados Celsius, la tasa de desarrollo se incrementa reduciendo la duración de las etapas. En sentido inverso, menores temperaturas entre la base y la óptima prolongan la duración de las etapas. Luego seguimos con la vernalización. Algunos cultivos requieren la exposición a baja temperatura para la acumulación de horas frío, para poder progresar en su desarrollo hacia la antesis. Esta acumulación de horas comienza en etapas tempranas del ciclo, desde la inhibición de la semilla y prosigue hasta el inicio del encañazón. Las temperaturas con mayor efecto vernalizante en cebada son entre 2 y 7 grados Celsius. A medida que aumentan los días de exposición a baja temperatura, se acelera la tasa de desarrollo y la duración del ciclo a antesis se corta. En caso contrario, ante las siembras tardías, algunos cultivares no llegan a cubrir sus requerimientos de horas frío y se puede producir el fotoperiodo. Y eso no solo retrasa la fecha de antesis, sino también una espigación y antesis dispareja en el cultivo. Si ocurre en un periodo de temperatura elevada durante los primeros estadios del ciclo del cultivo, se puede perder en forma parcial total la acumulación de horas frío, generando un efecto similar a un retraso de la siembra. Ahora le hablaré del fotoperiodo. La cebada es un cultivo de día largo, es decir, que mayor duración del día de la tasa de desarrollo aumenta la longitud del ciclo a antesis se reduce hasta alcanzar el fotoperiodo umbral. A partir del dicho valor, la duración del ciclo en mínima se denomina precocidad intrínseca y no se cambia con el fotoperiodo, debido a que los órganos que detectan el fotoperiodo son las hojas. El cultivo, una vez emergido, percibe el estímulo fotoperiódico hasta la antesis. Para conocer la respuesta a fotoperiodo en condiciones de campo, donde la temperatura es variable, la duración del ciclo se expresa en unidades térmicas, la sensibilidad al fotoperiodo pendiente de la recta indica cuánto el ciclo por unidad de incremento en la duración del día. Diferentes cultivares, tanto en trigo como cebada, pueden diferir en la sensibilidad al fotoperiodo, en el fotoperiodo umbral y la precocidad intrínseca. Entonces el ciclo antesis de la determinada localidad medido a unidades térmicas depende del cultivar y de la fecha de siembra que modifica el fotoperiodo. Una vez establecidas las unidades térmicas, el tiempo en día a antesis depende de la temperatura medida. Bueno, ahora le voy a hablar de los manejos agronómicos de cada etapa. Tenemos varios que son el manejo de las malas hierbas, que sería la maleza se puede controlar de dos formas, manual o arrancando las malezas más grandes, teniendo precaución, no maltratar el cultivo, o la otra forma es aplicando herbicida y se aplicaría en pleno macollamiento del cultivo. Esto permitirá controlar malezas de hoja ancha, rábano, lengua de vaca y antén, nabo, en este caso aplicar la urea después del herbicida. También para la siembra se puede utilizar un quintal de abono completo 10-30-10 por cada saco de semilla. En caso de disponer abono orgánico descompuesto, usar en la mayor cantidad posible en lugar fertilizante y químico, y si la siembra se realiza de un cultivo de papa, aplicar solo urea 45 días después de la siembra. En caso de aplicar herbicida, realizar la fertilización a 53 días. Luego seguimos con la preparación de suelo. La preparación de suelo hay que tener en cuenta el inicio de la época lluviosa en la zona, meses enero-febrero, para lo cual se debe arar en forma mecánica o manual, por lo menos con 2 meses de anticipación, para que la maleza se pudra e incorpore el suelo. Es mejor pasar una rastra de disco con finalidad de que la tierra esté suelta, libre en terrones grandes antes de la siembra. Luego seguimos con la siembra. La siembra debe coincidir con el inicio de lluvia en la zona, que sería enero y febrero, para permitir una buena germinación de las semillas. Después está la cosecha. Se realiza la época seca. Si tenemos que emparvar, es necesario empezar a cortar cuando el grano ha pasado la madurez fisiológica, para evitar el desgrane, pero la trilla del grano debe estar completamente seco con un porcentaje de humedad alrededor de entre 15 a 10%.
Ahora lo más importante, que es la profundidad de la siembra. La profundidad de la siembra no debe ser mayor a los 5 centímetros para evitar ahogamiento de las muertes de plántulas. Bueno, profesora, aquí terminamos. Este sería el fin de la presentación. Espero le guste